fanaticada gorritera, bienvenidos, bienvenidas a Tito Gorriti Cocina en una nueva edición de este programa que está resultando exitosísimo. Gracias por los abonos, las suscripciones, las recomendaciones. Hoy, por voto de ustedes, ganó por afano, hay que decir, ganó por afano el Bœuf Bourguignon. Las cifras oficiales son aproximadamente, redondeando, 80-20, así que el coq au vin va a tener que esperar. Entonces, los ingredientes que tenemos hoy, si Chango me acompaña. El Bœuf Bourguignon va a tener una parte que es la garniture, la parte central del plato, con la carne de estofado, que en nuestro caso es lo que en los Estados Unidos se llama punta de filete, pero que como yo les explico en la receta puede ser tapa de asado, puede ser paleta, puede ser falda sin mucha grasa y demás. Tenemos la mitad del bacon, acuérdense que eran 200 gramos, acá hay 100 gramos de bacon. Tenemos el vino idealmente Borgoña, allá tenemos sal y pimienta, la cucharada de extracto de tomate, los 30 gramos de harina, los 30 gramos de manteca, el fondo oscuro del caldo que nos quedó de la soupe à l'oignon. Tenemos los cebollines de los que le hablé. Si no consiguen cebollines debido al tema del COVID, no se preocupen. Después les voy a explicar cómo usar cebollas normales, más bien chiquitas. Y los hongos que van a formar parte, junto con los cebollines y el bacon, de lo que llamamos la guarnición secundaria del Bœuf Bourguignon. Y de este lado tenemos la parte fundamental de lo que le va a dar mucho aroma y mucho gusto al Bœuf Bourguignon, que es lo que llamamos la garniture aromatique, es decir, la guarnición aromática, es lo que va a darle el gusto a la salsa y al bœuf en sí. Tenemos la cebolla, tenemos los otros 100 gramos del bacon, tenemos la zanahoria cortada chiquitita, tenemos 2 dientes de ajo, acá van a ver 4 porque son muy chiquitos, entonces puse 4. Y acá tenemos el sachet garni, ¿de acuerdo? Todavía no lo tenemos armado, pero les quiero aprovechar para explicar cómo se hace un sachet garni. Primero es importante que sepan que sachet significa en francés saquito, es decir, un saquito de té en francés es un sachet de té. Entonces nosotros vamos a hacer un sachet garni. ¿Cuál es la ventaja del sachet garni sobre el bouquet garni? Que en un sachet yo tengo mucha más libertad de poner cosas a mi antojo, porque en un bouquet tengo que disponer de ramitas. Necesito ramitas de romero, necesito, ramitas de tomillo, necesito ramitas de orégano, y en general uno no dispone de ramitas en casa. Entonces, lo mejor es hacer un sachet garni. ¿Cómo lo hago? Dispongo 2 gasitas, así, las rodeo, cual si estuviera haciendo un taco, ¿sí? Así tal cual. Y después dispongo del elastiquito, tal cual como ustedes lo ven, y lo voy rotando. Entonces ahí yo tengo mi bouquet garni bien cerrado, y ya estoy escuchando a varios gorriteros que me van a preguntar: Tito, ¿y si no tengo elastiquito, cómo hago? Y uso un piolín, ¿sí? No le voy a proponer de atarlo con alambre porque no. Pero ustedes hacen un piolín y acá van a tener un buenísimo sachet garni que les va a dar el gusto fantástico a la garniture. Entonces, vamos a empezar por la primera parte, que va a consistir en comenzar la cocción de nuestro Bœuf Bourguignon del día de la fecha. Vamos a prender la sartén sabiendo que a los fines prácticos voy a hacer una parte de la cocción en la sartén y después lo voy a pasar a la olla que va a terminar en el horno. Si ustedes prefieren, pueden hacer todo directamente en la olla que va al horno. Pero si no tienen una olla que va al horno, pueden hacerlo perfectamente en una cacerola que después va a estar a fuego lento durante unas 2 horas, 2 horas y media. Pero yo con esto les quiero mostrar que no se preocupen si no tienen olla que va al horno, pueden hacerlo en una sartén y mandarlo a la cacerola, o pueden hacerlo directamente en la cacerola. La sartén ya está emanando el calorcito, entonces vamos a poner nuestro bacon
lo vamos a dejar que se vaya cocinando. Muy bien, fíjese que ya tenemos el bacon perfectamente doradito, tenemos una buena capa de grasa que fueron largando y es el momento entonces de pasarlos sin la grasa a la cacerola que después más tarde vamos a poner al horno. Saquen bien todo el bacon porque es muy importante que la grasa del bacon quede adentro de la sartén porque ahora van a ver para qué la vamos a usar. Entonces, ya tenemos todo el bacon pasado a la cacerola que va a ir al horno. Fíjense que lo tengo bien acá. Y volvemos entonces a la sartén bien calentita, en donde vamos a hacer una de las etapas más cruciales del bœuf bourguignon, que es el sellado de la carne. Esto es muy importante porque recuerden cuando hablamos de la soupe à l'oignon y de hacer el fondo, tenemos que concentrar el sabor de la carne y eso lo vamos a lograr sellándola en el aceite que largó el bacon. Entonces, ponemos, fíjense que ya empieza a hacer, los cubos de la carne corten los grandes, así como los ven aquí, porque después de la cocción van a quedar desarmados o van a quedar como si fuera filantes, digamos. Entonces, vamos a ponerlos todos, lo dejamos un buen ratito que se dore bien. Durante este ratito vamos a poner un poquito de sal, no mucha, porque ustedes acuérdense que el bacon ya tiene, que la panceta ahumada que ustedes están poniendo ya tiene. Entonces, vamos a salpimentar. Este se está largando un perfumito delicioso porque ustedes acuérdense que se está cocinando en el aceite del bacon. Así que el perfume que estamos teniendo acá es fabuloso. Mientras tanto, Chango, vamos a mostrar algo que también es muy importante y que es una cuestión técnica de la cocina francesa muy interesante para tener en cuenta. Esta harina la vamos a usar para recubrir la carne y entonces va a ligar mucho mejor la salsa. Pero primero, a la harina la vamos a tostar. Sí, muchachada gorritera, la vamos a tostar un poquitito porque la harina tostada va a darle un gustito muy delicioso a la salsa que nos va a quedar. ¡Ojo! La harina se tiene que tostar, no se tiene que quemar, porque si se quema, no gustó. Entonces, fijémonos de estar permanentemente revisando que la harina no se queme. Ya es momento de ir dando vuelta los pedazos de carne. Fíjense qué doraditos que nos van quedando. Y tienen que hacer esto en las 4 caras de estos cubos que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Fíjense, esto va marchando muy bien, muy bien. En paralelo vamos a ir estando seguros de que esto se va tostando bien. Pónganlo a fuego medio. No queremos que esta harina se queme. Entonces, pónganle así los dedos como estoy haciendo yo. Sientan la tibiecita. Van a ver que el color se va a ir poniendo amarronado, puesto que la estamos tostando. Pero, insisto, no queremos que se queme. ¿De acuerdo? Vamos a seguir dando vuelta a esto, porque ya va queriendo muy bien. Y como le acabamos de poner la pimienta, está largando un perfumito divino. Y acuérdense, tenemos que hacer que se doren bien de todos lados. Tenemos que sellar bien la carne, porque si no, no nos va a quedar bien. Revisamos bien que la harina se nos esté tostando correctamente. Yo no sé si en la cámara se ve, Chango, pero ya va tomando un colorcito ligeramente amarronado. Y por supuesto además se está secando, lo cual nos viene muy bien. La temperatura está muy bien. Y fíjense que en ningún momento tenemos trazas de cosas negras. Y eso es justamente lo que queremos. Terminamos de completar
las otras caras de estos cubitos de carne que pusimos acá. Todo nos tiene que quedar bien sellado. No queremos que nada nos quede sin sellar, porque por ahí, ¿saben lo que pasa? Se pianta sabor. Y nosotros no queremos que se piante sabor. Vamos a dar vuelta este pedacito, que ahí nos queda medio coloradete. Y esto ya es un canto a la Biblia, es una total, ¿no? Fíjense. Tenemos todo correctamente en marcha. Vamos a seguir haciendo que la harina se nos tueste. Y ya la tenemos bien. Ustedes van a sentir el perfumito de la harina tostada. Ahora, francamente, si ustedes no quieren tomarse el laburo de tostar la harina, no la tuesten. Pero queda más rico así. Entonces, ya que estamos, hagamos la cosa bien. ¿De acuerdo? Entonces, esto ya lo tenemos. Vamos a pasar la carne a la sartén, a la cacerola donde tenemos el bacon abajo. Y fíjense que esto ya va tomando de a poquito, muy buen color. Esto es lo que vamos queriendo que quede para nuestro bœuf bourguignon. Es el momento entonces de hacer dos cosas. La sartén con los aceites la dejamos con esos aceites porque ahora vamos a poner a rehogar acá la otra parte de la garniture aromatique, que es la cebolla y la zanahoria. ¿De acuerdo? Esto lo vamos a agitar así, lo vamos a continuar cocinando a fuego correcto para que se vaya rehogando, para que la cebolla vaya alargando los jugos, y nos vamos a continuar ocupando de esto. Fíjense, nosotros vamos a espolvorear esta harina con cuidado sobre todos los pedacitos de carne que tenemos acá. Este paso es muy importante. En francés esto se llama sanger la carne. Sanger es como si estuviéramos hablando de un mono. Un mono es un singe, y acá estamos hablando de monear la carne. ¿Hay una traducción literal para esto? Si la hay en castellano no la conozco. Yo conozco el término en francés. Este paso es muy importante porque esto va a ligar la salsa que vamos a hacer después y nos va a quedar fenómeno, espesito, con los sabores concentrados, un poema. Mientras se nos siguen rehogando las cebollas y cocinando las zanahorias, recordemos, sobre el bacon que utilizamos y sobre la grasita que fue largando la carne, o sea que imagínense acá la concentración de sabores que estamos teniendo, vamos a ocuparnos del vino, elemento central del bœuf bourguignon. Acá ya tenemos medio litro de totín. Con este medio litro de totín lo vamos a poner acá en la sartén, porque con lo que queremos hacer acá es reducir este vino para eliminarle la mayor cantidad de alcohol posible. Lo que buscamos del vino acá es concentrar el sabor. El alcohol en esta preparación no nos interesa. Y si usamos un Borgoña, un Pinot Noir, que sería el vino reglamentario para un bœuf bourguignon, los Pinot Noir que conseguimos en Sudamérica en general tienen como mínimo 13,5, 14 grados. O sea que vamos a reducirlos. Vamos a poner a un fuego de moderado a fuerte, porque acá vamos a hacer dos cosas. Lo vamos a reducir y si vemos que está saliendo mucho vapor, lo vamos a flambear un poquito también. Entonces, vamos a buscar un encendedor. Mientras tanto, nos seguimos ocupando de ir removiendo las cebollas y nos ocupamos de esto. Vamos viendo cómo se calienta. Bien, fíjense entonces, las cebollas y las zanahorias siguen cocinando. Ahí bajamos un poquito el fuego para que la cebolla largue el agüita. Y mientras tanto, Chango, enfócame acá. Fíjense que el vino ya está en una especie de pre-hervor. Vamos a flambearlo y fíjense ahí la llamita que va saliendo. No sé si la cámara lo llega a tomar, pero tiene un color muy bonito azuladito, lindo. Y ahí ya nos aseguramos entonces de que se haya concentrado bien. Lo vamos a dejar un poquitín más.
de manera que largue bien. ¿Se ve, no es cierto? Está buenísimo. Fenómeno. Entonces, lo vamos a dejar que flambee como está flambeando. Es un espectáculo eso, ¿no? Chango, decime si no es una maravilla. Déjenlo, no se asusten si flambea así. Es muy importante que suceda eso, porque lo que queremos es que se elimine todo el alcohol. Y esto es exactamente lo que está sucediendo. El flambeado quedó, chicos, extraordinario. Un canto a la vida. Listo. Ya lo tenemos perfectamente. Vamos a apagar el fuego. Las zanahorias y la cebolla ya la tenemos en un estado magnífico de, ¿cómo diríamos? De cocción, de rehogamiento. Y entonces vamos a hacer lo siguiente. Si la cámara me acompaña, vamos a colocar todo esto en nuestra cacerola, la que vamos a llevar acá. Vamos a distribuir bien todo esto. Vamos a mojar con el vino. La acción de mouiller una preparación significa llenarlo hasta el bordecito, en parte con el vino, como estamos viendo aquí. Y como ven, el vino no cubre todo. Eso está perfecto. Está quedando tal como tiene que quedar. Aquí en la sartén, fíjense que tenemos todos los jugos de las cocciones que fuimos haciendo. Lo vamos a desglasar. Entonces procedemos a agregar, como yo les expliqué la vez anterior con la sopa al oñón, vamos a estar procediendo al desglaseado y acuérdense que en todo desglaseado correcto teníamos que raspar el fondo. Si tienen una sartén de acero inoxidable, denle duro. Si tienen una sartén como esta de teflón, denle con algo que no la raye, como por ejemplo esta espátula de madera. Entonces fíjense, cuanto más paso yo por el fondo, más levanto todos esos sabores que se fueron acumulando. Y recuerden, entre esos sabores tenemos el gustito del bacon, el ahumado del bacon, la grasita de la carne, los jugos de la cebolla y los jugos de la zanahoria. Es decir, este desglaseado va a contribuir con una cantidad inmensa de sabor. Lo apagamos. Si Chango recula un poquitito, vamos a continuar mojando nuestra carne con esto. Y yo les digo, el perfumito que está saliendo de acá es extraordinario. Ahora, volvemos al tema del fondo versus caldo. Si ustedes no tienen ganas de hacer un fondo oscuro para el bœuf bourguignon, cosa que se puede entender perfectamente, usen un caldito, pero esto va a quedar mucho mejor si lo hacen con un fondo, como yo les expliqué el otro día. Entonces, terminamos de mojar, procedemos, como dirían amigos míos, al mohanding de todo esto. ¿Te acordás, Chango, del mohanding? Ahí está. Y entonces, fíjense, no lo tenemos que cubrir todo. Cuando mojamos una preparación así, algo tiene que quedar visible, porque la idea no es hacer una sopa. Estamos haciendo un bœuf bourguignon. Entonces, ojo al piojo, cómo nos va a quedar esto. Movemos un poquito la carne para que esa harinita que pusimos surta efecto. Y así tal cual como está, vamos a terminar de poner el resto del fondo. De vuelta, no sumergiendo completamente, sino que dejándolo al ras de lo que pusimos. Vamos a tapar, no sin antes introducir nuestro sachet garni y no sin antes introducir los dientes de ajo que habíamos preparado anteriormente. Tapamos. Vamos a poner un horno a aproximadamente 220 Celsius, que equivaldrían a 440 Fahrenheit, más o menos. Y esto va a estar cocinándose durante 2 horas y media a esa temperatura sin destapar. Lo vamos a dejar así tal cual. Vamos a aprovechar entonces esa fase de cocción para hacer una rápida pausa
y volvemos después con el resto de la preparación de la garniture y el emplatamiento. Hasta luego. Fanaticada gorritera, estamos nuevamente con ustedes. Recordemos que tenemos el bœuf bourguignon en el horno cocinándose rico. El perfume que tenemos en el aire acá es absolutamente fantástico. Y vamos a aprovechar la última media hora de cocción del bœuf bourguignon para ir preparando la guarnición propiamente dicha. Recuerden que había una guarnición aromática, que es la que metimos en el horno junto con la carne, etcétera, para que vaya alargando los juguitos. Y tenemos la guarnición propiamente dicha, que, recordemos, consistía de champignon, consistía de bacon y consistía de cebollines. Vamos entonces a comenzar la cocción del bacon en una sartén como esta, y como ya sabemos es la costumbre de la casa, vamos a cocinar el bacon, ¿de acuerdo? Y después lo vamos a retirar, y con esa misma grasita vamos a cocinar los champiñones. En otra en otra cacerola de tipo salsera vamos a colocar la manteca que yo les hice incluir en la receta. De esta forma vamos a encender la hornalla, y cuando la manteca esté derretida vamos a empezar a dorar los cebollines, que van a necesitar, querida fanaticada, de una cocción muy suavecita, muy lenta, que va a llevar más o menos la media hora que nos falta de cocción en el horno. ¿Por qué? Porque estos cebollines van a quedar caramelizados. Nosotros los vamos a empezar a dorar en la manteca, después le vamos a agregar un poquitito de agua, le vamos a agregar un poquitito de azúcar, y esto se va a ir caramelizando de una manera extremadamente deliciosa. Vamos a tener que tapar la cacerola para que ese agua no se pierda y nos permita caramelizar bien la cebollita. Tenemos entonces el bacon aquí en proceso de dorarse, y acá ya tenemos la manteca completamente fundida, a la cual le vamos a agregar los cebollines, tal cual como ustedes ven aquí. Subimos un poquito el fuego, permitimos que todos los cebollines se impregnen en la manteca, y esto va a estar increíblemente delicioso. Mientras tanto, vamos a agregar un piquitín de sal aquí a los cebollines. Vamos a agregar un piquitín de pimienta, así como lo estamos mostrando. Y ese bacon ya lo tenemos listo para ser retirado del fuego. Entonces lo vamos a retirar, justamente, preservando el aceite que va alargando el bacon, porque esto lo vamos a utilizar, querida fanaticada. Todo con el objetivo de maximizar el sabor. Yo podría utilizar un aceite de oliva acá para cocinar los champiñones, pero esto me restaría sabor. Entonces, fíjense, tenemos aquí nuestro aceite del bacon, tenemos aquí los champiñones que durante la cocción del bœuf bourguignon en el horno lo hemos cortado en mitades, ¿sí? Por supuesto está lavado, etc. Y lo que vamos a hacer ahora, fíjense cómo se nos van dorando estos cebollines de manera increíble. Si ustedes pudieran percibir, querida fanaticada, el perfume extraordinario que estamos teniendo aquí a la manteca, al champiñón, al bacon, es una cosa, me faltan palabras, la verdad que me faltan palabras. Lo que me falta también es agua, entonces vamos a cargar un poquito de agua para sumergir suavemente así los cebollines, unas penitas. Vamos a colocar un poquitito de azúcar, unas penitas,
simplemente para que esto caramelice mejor. ¿Cuánto? Y esto es aproximadamente una cucharadita de café. No queremos que nos quede excesivamente dulce, sino que caramelice un poco. Y lo que vamos a hacer ahora es revolver así unas penitas y vamos a dejar que esto millot lo tapamos, ¿de acuerdo? Y eso lo dejamos así por un ratito. Mientras tanto, nosotros continuamos acá con los champiñones que se van dorando de una manera muy, muy deliciosa. Y fíjense, de a poquito nos van quedando configurados los 3 acompañamientos que va a tener nuestro bœuf bourguignon: el bacon, los champiñones y las cebollitas. Además de todo esto, ustedes van a tener que preparar un side dish, como se dice en inglés, que es un plato al costado, que pueden ser tagliatelles, pueden ser papas, puede ser arroz, pueden ser ñoquis, puede ser una pasta que a ustedes les gusten, pero si ustedes van a Francia, esto se lo van a servir con un poquito de tagliatelle al costado para que la salsita que vamos a lograr quede rica, rica. Vamos a ir nuevamente a una pausa. Con esto se va a cumplir la media hora y vamos a hacer el procedimiento de retirar la carne del horno y vamos a ver ahí lo que pasa. Nos vemos en un ratito. Querida fanaticada, estamos de vuelta y en el tiempo que fue pasando la cocción del bœuf bourguignon, de la carne, terminó. Ya tenemos la olla afuera del horno, se siguen cocinando los champiñones y se siguen risolando las cebollitas. Entonces, vamos a pasar a una de las fases ya casi finales de la preparación del bœuf bourguignon, que es, primero, verificar si la cocción quedó bien y segundo, separar la carne, los vegetales de la salsa, porque la salsa la vamos a filtrar y la vamos a mantener separadita. Entonces, Chango, si me seguís, miren esta maravilla, ¿eh? Esto, damas y caballeros, es una cosa absolutamente monumental. Fíjense el punto de cocción de la carne que se deshace. Así exactamente es como tiene que quedar. Y así es como la vamos a ir sacando de la olla. Con cuidado para que no se desarme. Pero yo quisiera que existiese la tecnología del smell-o-vision. Es decir, de que la cámara pueda hacer olfatear lo que estamos viviendo acá en vivo, porque esto es absolutamente colosal. Les quiero decir que está quedando muy bien. Fíjense entonces, sacamos los pedacitos de carne, todos. Por eso justamente yo les había recomendado que lo corten grande, porque después si no se les desgrana y la extracción se les complica. Sacamos también el bouquet garni, eso lo vamos a hacer después, ¿sí? Fíjense, vamos sacando. Y fíjense, lo que nos queda acá abajo, esto es la salsita que va a ayudarnos, pero fíjense cómo se concentró y la marca del descenso del líquido nos lo muestra bien clarito. Los hongos ya están, mientras tanto, le vamos a dar una sacudidita adicional, pero ya prácticamente están, ¿sí? Vamos a seguir mirando, miren, espectacular, el agua va reduciendo, las cebollas se van cociendo con la mantequita, y lo que vamos a hacer entonces ahora es retirar también las verduras, proceder al filtrado de la salsa, que la vamos a guardar precisamente porque tiene un concentrado de sabores extraordinarios, y enseguida después volvemos. Entonces, recordamos, sacamos la carne, sacamos las verduritas que después se pueden usar para otras cosas y ahora vamos a concentrar en el paso de filtrar la salsa, pasándola a un colador, toda ella, comprimiendo, así como les estoy mostrando. Y este es un paso increíblemente importante porque en esta salsa tenemos concentrado una cantidad de sabores increíbles y no los queremos perder. Y es importante que vayan raspando el fondo porque si no se les va a quedar todo muy comprimido en el colador y no les va a permitir el
el pasaje de la salsa. Esto lo vamos a recuperar porque siempre puede servir para preparar algo rico también. Entonces lo colocamos aquí junto con las otras verduras. No le den duro con el fuego porque al venir el fuego nada más que de abajo en una olla, corren el riesgo de que en el fondo de la olla se le forme una costra quemada que va a estropear un poquito la salsa. Fíjense, nosotros, si Chango nos muestra el fondo de la olla, no quedó costra quemada, ¿ven? Y esto es lo que nosotros deberíamos lograr para no estropear el gusto a toda la preparación. Vamos a terminar con esto, volvemos en un ratito para el emplatado y el disfrutado del plato. Enseguida volvemos. ¡Listo! Ya tenemos todo preparado para la fase final, que es el dressage o emplatado, en donde, fíjense, los champiñones ya están listos, las cebollitas siguen dorándose en su etapa final, tenemos listo el bacon, tenemos listo una papita que hervimos como para darles un ejemplo de cómo se arma la guarnición y procedemos entonces al emplatado. Esto típicamente se va a servir con un par de pedacitos de carne, así. Lo vamos a servir con un poquitito de bacon encima de la carne, así, ¿de acuerdo? Lo vamos a servir con unos champiñoncitos acompañando el costado de la carne, haciendo el puente con las papas. Fíjense, qué maravilla es esto. Si ustedes vieran el perfumito que tenemos acá, y fíjense, las cebollitas así caramelizadas, doraditas, sacadas del fuego, vamos a ponerlas encima de la carne tiernas. Se están prácticamente fundiendo estas cebollitas y ya que estamos le vamos a poner un poquito así de esta salsita tan divina por encima de las papas. Chicas y muchachos, y el broche de oro, por supuesto, esta salsa tan deliciosa a la cual vamos a esparcir generosamente por encima del bœuf bourguignon, dándole la ligazón entre todos los ingredientes del plato, haciendo algo que nos va a quedar verdaderamente espectacular. Vamos a poner un poquitito más de salsa por encima de las papas. Y acá entonces, Tito Gorriti, habiendo disfrutado enormemente de vuestra compañía, les dice hasta el próximo programa. Suscríbanse, no se olviden, dennos muchos likes, visiten la página de Facebook, visiten la página de Twitter, visiten la página de Instagram y nos vemos para otro plato de Tito Gorriti Cocina desde Raleigh, Carolina del Norte. Nos vemos.